Vale. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Anabel, colabóranos. Lee el enunciado. Un recipiente contiene helio a 77 grados Celsius y 110 kilopascales nanométricos. Mediante la transferencia de calor de los alrededores, se calienta el helio hasta que llegue a un estado de equilibrio final a 300 grados Celsius. Determine la presión nanométrica final del helio. Suponga que la presión atmosférica es 110 kilopascales. Ajá. Entonces, bueno, anotamos los datos que tenemos, que es una temperatura 1 de 77 grados Celsius. Tenemos dos estados. Sí, dos estados. El estado 1 que tiene la temperatura inicial de ¿cuánto? 77 grados Celsius. Y el estado 2 que tiene una temperatura de 300 grados Celsius. Allí nos dan una presión 1 de 110 kilopascales, pero es la presión manométrica. Entonces, buscamos la presión real del helio, que sería sumarle esos 100 kilopascales de la atmosférica, y tendríamos 210 kilopascales como presión 1. Nos piden la presión 2, que no la conocemos. Entonces, bueno, como es un recipiente, suponemos que los volúmenes son constantes. Entonces, por esto utilizamos la ecuación del gas ideal. Ajá. Entonces, la ecuación del gas ideal es igual a P1 por B1 igual. Bueno, ahí reporté. Entonces, bueno, sacamos una ecuación para P1 y una ecuación para P2. Entonces, la de P1 sería P1 igual a volumen específico 1 igual a R por T1. Ah. Ya. Y así, ¿no? Así. Así. Entonces, yo lo que hago es despejar ese volumen, entonces paso las presiones a dividir. En ambos lados, en ambas cosas. Sí, en ambos lados. Ajá. Entonces, como nosotros dijimos que esos volúmenes pues eran constantes, suponemos que son iguales. Entonces allí, pues la ecuación se nos transforma, quitamos esos volúmenes y nos queda igual a R por T1 sobre P1 igual a R por T2 sobre P2. Eliminamos esas R, las sacamos de ahí. Nos queda. De allí ya tenemos para despejar nuestro P2. Sería igual a T2 sobre T1 por P1. Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo hago? Como yo tengo eso a grados Celsius, yo necesito mis temperaturas a grados Kelvin. Entonces las paso a grados Kelvin, donde mi temperatura 1 me queda de 350.15 Kelvin y mi temperatura 2 me queda como 573.15 Kelvin.
Bueno, entonces acá, metiendo pues, los numeritos allí, nos da como resultado P2 igual a 343,74. Pero ¿qué pasa allí? Esa es mi presión absoluta y a mí me pidieron la nanométrica. Entonces yo lo que hago es que le resto los 100 kilopascales de la presión atmosférica para tener mi presión nanométrica final. Entonces eso me queda igual a 243,74. Muy bien. Excelente, excelente, Anabel. Muy bien. Felicitaciones. ¿Me recuerdas al final para darte tus puntos? Bueno. Claro que sí. Perfecto. Breve, ¿no? Muy fácil. Simplemente usar puros gases ideales. Perfecto. Y creo que quedó supremamente bien explicado. Así que vamos para el siguiente ejercicio. Profe, yo lo voy a explicar. Sí, perfecto. Léelo, por favor. Bueno, un dispositivo de cilindro émbolo con un grupo de topes contiene inicialmente 0,3 kilogramos de vapor de agua a 1 Omega Pascal. megapascal y 400 grados Celsius. El lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial. Entonces se enfría el vapor de agua. Determine el trabajo de compresión si el estado final es A, 1 megapascales y 250 grados Celsius y B, a 500 kilopascales. También determine la temperatura del estado final en el inciso B. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos pues la masa que es 0,3 kilogramos. Masa Bueno, igual a 0,3 kilogramos. Tenemos presión 1 que es igual a 1000 kilopascales. Tenemos entonces primer estado, ¿no? Sí. La presión 1 es 1000 igual a kilopascales. 1000 kilopascales. Y la temperatura es 400 grados Celsius. Perdón, disculpe. 400 grados Celsius. Con esos dos datos podemos ubicarnos en la tabla A6 y sacamos el volumen, el cual nos queda que es igual a 0,30661 ¿Pero qué estado es? metros cúbicos. Vapor saturado. ¿Vapor saturado? Sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. Entonces nos vamos a la de 1 megapascal en las tablas de vapor sobrecalentado y a 400 grados centígrados buscamos el volumen. Sí. Y da 0,30661 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Así? Sí. Bueno, de ahí, pues para el trabajo de comprensión final del inciso A, tenemos... Compresión, no comprensión. Compresión. Sí, compresión. Sí, profe. Tenemos el estado 2, que es P2 igual a 1000 kilopascales y temperatura 2, 250 grados Celsius. Presión 2, 1000 kilopascales. Temperatura 2, 250 grados Celsius. Bueno, con esos dos datos podemos sacar dos cosas. Primero, el volumen y segundo, sabemos que todavía no toca los topes. ¿Por qué? Porque la presión sigue igual. Ok, ¿Sí? vale, una buena deducción. Bueno, entonces buscamos en la tabla 6 otra vez el volumen y da 0,23275. ¿Sigue siendo vapor sobrecalentado?
Sí, ¿0 punto qué? 23,275. 275 metros cúbicos sobre kilogramo. Bueno, Listo. y entonces ahí ya aplicamos la fórmula de trabajo, que sería el 0,3, que es la masa, por la presión 1000 por 1000 por, y entonces entre paréntesis, la diferencia del volumen 2 menos el volumen 1, que sería 0,232 menos 0,30661. Y eso nos da un trabajo de menos 22,383. Da negativo porque es un trabajo de compresión. Muy bien. Perfecto, hasta aquí. Bueno, entonces ya para el inciso B. En el inciso B nos dan la presión 3, que es 500 kilopascales. Ahí ya podemos inferir que tocó los topes. Ok. Como nos dan solo la presión, podemos hallar el volumen 3 multiplicando, sacándole el 60% al volumen 1. Ok, o sea que necesitamos calcular el volumen 1. Sí, entonces sería 0,30661 por 0,6. Momento. Vamos a ponerlo aquí. Estado 3. Vamos a llamar volumen 3 sería igual a 0.3, ¿no? 30,661. O 0.3 kilogramos por... No, yo no lo hallé así. Explícame. Yo hallé el volumen 1, lo multipliqué por 0,3, por 0,6 digo, o sea, sacándole el 60% al volumen 1. El volumen específico 1. Sí, eso. Ahí hay un error. Y te voy a explicar por qué. Porque el enunciado dice el volumen inicial, no el volumen específico. Habla de volumen, no volumen específico. O sea que primero hay que hallar el volumen del estado 1, perdón. Bueno. Y a ese volumen sacarle el 60%. ¿Ya? Y luego nuevamente dividirlo entre 0.3 kilogramos para calcular el volumen específico. No sé si soy claro en esto. Hola. Ya sí. Utilizamos Hay que hallar el volumen 1 y el volumen 1 es los 0.3 por la clase pasada. Sí, ya. Los 0.3 por 0.30661, ¿cierto? Hola. Sí. Por favor. Sí, aló. Tenemos que calcular primero el volumen, porque nos está hablando de volumen. Sí, el volumen no se hace 0,3 por el volumen específico. Y eso nos daría 0,092. 92 metros cúbicos. Ahora a eso se le saca el 60%. Y eso nos daría 0,0. Espera. Vamos a poner directamente aquí la fórmula. 0.6 por el volumen 1 sobre 0.3 kilogramos. ¿Cuánto nos da así tal cual todo eso?
0.6 por el volumen que nos dio 0.092, ¿era? Nos da 0,184. 0, 184. 184 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Así? Sí, pero profe, está bien, digamos, lo que yo hice y dio el mismo valor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces ya con eso podemos utilizar la fórmula de trabajo que sería 0,3 por la presión 1000 por este valor menos el volumen específico inicial. Espera. No, utilizamos la presión en 1000, ¿no? Claro, pero de todas formas nos están diciendo que la presión final es de 500 kilopascales, ¿no? Eso es lo que dice el ejercicio. Pues sí, pero digamos, es que yo vi un video de un profesor que lo explicaba y decía que a nosotros nos interesaba era el trabajo que él hacía desde la parte inicial hasta el momento que llegaba a los 500 kilopascales de presión. Bueno, aquí viene, esto es, o sea, o sea, lo que tú dices tiene razón, es con 1000, pero la razón es la siguiente. Yo voy a hacer esa breve explicación antes de continuar. Ocurre que justo en el momento, como él está transfiriendo calor, ¿cierto? Aquí el dibujo nos dice que se está liberando calor, el sistema está liberando calor. Como esto se está enfriando, ¿cierto? Él va a mantener la presión constante por efecto del cilindro émbolo. Pero justo en el instante en el que toca los topes, ocurren dos cosas. Primero, en el instante en el que toca los topes, deja de existir trabajo. ¿Por qué? Porque ya no se está moviendo la frontera, ¿cierto? Se va a comportar como un recipiente Se rígido. va a comportar como un recipiente rígido. Y justo en ese instante es que la presión empieza a disminuir. ¿Ya? O sea que solo vamos a tener en cuenta el trabajo mientras exista los 1000 kilopascales. No sé si me hago entender. Casi no, profe. Digamos, bueno, digamos al poner la presión que vamos a llegar. O sea, básicamente no se toman estos 500 por esa razón. Porque estos 500 kilopascales ocurre mucho tiempo después de que ya el émbolo ha llegado a los topes. El Bueno, trabajo de frontera solo es mientras la presión se mantenga constante. ¿Ya? O sea que por esa razón es que se utilizan solamente los 1000 kilopascales. ya. ¿Ya? Trabajo de frontera entonces es 0,3 por 1000 por 0,184 menos 0,30661 y eso es igual a menos 36,795 en menos. listo. También en el inciso C nos piden como determinar la temperatura, pues en el inciso B. Y ahí ya lo que haríamos es, porque ya no se trata de vapor sobrecalentado, sino de, ¿cómo se dice? De líquido, de agua saturada. ¿Estás seguro que Entonces, es agua saturada? ¿No será más bien mezcla? A 500 kilopascales. pues también nos apoyamos en el volumen, ¿no? Que tenemos. Correcto. Pero eso no podemos establecer eso. A 500 kilopascales, ¿cuánto es B sub F y cuánto es B sub G? ¿Cómo, profe? A 500 kilopascales, ¿cuánto es B sub F y cuánto es B sub G? Ya le digo.
a 500 versus F es 0,001093. Ok. Y Y el A beso, versus E es 0,3748. o sea que es una mezcla, porque está entre B sub F y B sub G, ¿no? Sí. Entonces hay como... Hay que hallar la calidad. Ah, bueno, te piden solo la temperatura. Bueno, ya a los 500 kilopascales la temperatura de saturación. Ni siquiera te piden calidad, no te piden más nada. Sí, entonces 151,83. Temperatura 3 igual a 151 puntos. 83 grados Celsius. Ya, no te piden más nada, no te piden calidad, no te piden nada. Ya, No, nada temperatura. más. ¿Sabes qué es mezcla? Listo, ya. Perfecto. Un poquito más largo, pero no estaba complicado, ¿o sí? Muchachos, abran ahora o callen para siempre. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunta. Más dudas. Más preguntas. Profe, Sí. ¿dónde sacaron la temperatura final? La temperatura final se saca Con- deduciendo que esto o este volumen específico es una mezcla. ¿Cómo dedujimos que este volumen específico es una mezcla? Buscamos las propiedades del agua a 500 kilopascales y buscamos B sub G y B sub F. Como nos dimos cuenta que este valor está entre B sub G y B sub F, la temperatura a la que está es la temperatura de saturación a los 500 kilopascales, que es 151,83. ¿Quedó claro? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Bueno, parece que no hay dudas y no hay preguntas. Esto va a entrar en quiz. ¿Cómo que no? ¿Y por qué no entraría en el quiz? Explica. Le dije que esto va a entrar en el quiz, no que no va a entrar en el quiz. Por eso, pero me lo preguntas, o sea, me lo dices como preguntándome. Por eso. Esto ni se pregunta, esto es claro que va a entrar. A ver. Entonces empezamos con el tema de hoy. Y hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar ya como tal del balance de energía del sistema cerrado. Pero antes de hablar del balance de energía del sistema cerrado, tenemos que hacer una pequeña charla con respecto a los sentidos de la energía. Aunque parezca que no, la energía tiene sentido. Y cuando hablo de sentido es con respecto a un sistema de referencia. Ustedes saben que siempre que vamos a establecer un sentido de algo, tenemos que establecer un punto de referencia. Es decir, desde dónde se mide para yo poder definir cuándo algo tiene sentido. En este caso, nuestro punto de referencia será nuestro sistema de trabajo. Para nuestro sistema de trabajo, primero hablemos del calor. El calor es algo que se siente lógico, ¿cierto? Y es que el calor se considera positivo cuando entra a la frontera del sistema o cuando entra a nuestro sistema. Y se considera negativo cuando sale de nuestro sistema. Anoten eso.
Repita, profe. Cuando entra al sistema, el calor se considera positivo y cuando sale del sistema, el calor se considera negativo. Perfecto. Ahora vamos a hablar del trabajo. El trabajo no es tan intuitivo como el calor. Y vamos a ver por qué. Cuando el trabajo es ingresado al sistema, es decir, cuando se fuerza el ingreso del trabajo al sistema, se considera negativo, puesto que se está consumiendo energía de otros sistemas exteriores para poder incrementar la energía de nuestro sistema. Entonces, se considera negativo cuando cruza la barrera de nuestro sistema, cuando cruza la frontera de nuestro sistema. Y se considera positivo cuando el trabajo sale del sistema, porque esto quiere decir que nuestro sistema tiene la capacidad de generar trabajo. Y si genera trabajo, pues da la oportunidad de que éste pueda ser aprovechado de alguna forma. Entonces, muchachos, ¿por qué tenemos que establecer un sentido y una dirección de la energía? Hagamos el símil cuando hacíamos en nuestra física las direcciones de las fuerzas. Esto se hace con el fin de establecer una fuerza, por así decirlo, resultante. En este caso, por establecer un flujo de energía resultante. ¿Cierto? Muchas veces no vamos a conocer cómo será ese flujo de energía resultante, porque muchas veces el calor puede estar ingresando desde diferentes fuentes. Lo mismo el trabajo puede estar ingresando desde diferentes fuentes. Por esa razón no vamos a saber nunca cuánto es el trabajo o el calor resultante. De esta forma, se utilizan estos sentidos para poder definir cuándo algo sale o cuándo algo entra. Hasta anteriormente, simplemente habíamos tomado el calor y el trabajo como valores numéricos escalares, es decir, hasta anteriormente no tenían sentido. ¿Correcto? ¿Es claro hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto se hace ¿con qué sentido o con qué finalidad? Vámonos para aquí, para el tablero. Esto se hace con la siguiente finalidad. Recordemos lo que habíamos definido por un balance de energía. Habíamos establecido que el cambio de la energía en un sistema, entre una de las dos ecuaciones, era igual al calor que entra menos el calor que sale. ¿Cierto? Más el trabajo que entra menos el trabajo que sale. Más la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. ¿Cierto? En un sistema cerrado no hay energía de la masa que entra ni que sale, entonces simplemente nos quedan las expresiones de calor y trabajo. Ahora bien, el calor que entra menos el calor que sale se puede reescribir al final de cuentas como una Q. ¿Cierto? Y esto
Y esta Q, a final de cuentas, o lo anterior se traduce como la sumatoria de los calores que entran o salen de un sistema, donde los calores que entran son positivos y los calores que salen son negativos. Por otra parte, el trabajo que entra menos el trabajo que sale del sistema es igual a W. Si multiplicamos todo por menos 1, esto nos dice que el trabajo que sale menos el trabajo que entra es igual a menos W. Para poder seguir la misma situación que habíamos establecido anteriormente, que los trabajos que entran son negativos, los trabajos que salen son positivos. Todo esto nos da pie a que esto es igual a menos la sumatoria de los trabajos que entran y salen del sistema. ¿Cierto? Donde los trabajos que entran al sistema son negativos y los trabajos que salen del sistema son positivos. De esta forma, esta ecuación inicial que teníamos reescrita se puede establecer como Q menos W es igual al cambio de la energía. Esto, señoras y señores, es la versión final de un balance de primera ley para un sistema cerrado. Profe, usted no nos puso un ejercicio de eso en el parcial. Se los puse de esto apenas. La versión antigua, que eran nada más los No me leía los sentidos de la... no tenía los sentidos. No tenía los sentidos, sino que simplemente era sumar y restar, sumar y restar, sumar y restar. Ah, ya. En este caso, ahora sí hay que tener en cuenta los sentidos, porque es que esta ecuación ya la habíamos visto, la vimos en el primer corte. Pero esta es su versión final, la versión definitiva, por así decirlo, para un sistema cerrado. Anótenla. Aquí kilómetros estamos conectando. Ahora, existe otra versión de esta ecuación bajo una suposición específica. Hay una cosa que se llama estado estacionario. El estado estacionario es aquel estado en el que no hay cambios en el sistema. Es decir, la energía que entra es la misma energía que sale. Es decir, el cambio de la energía es igual a cero. Bajo esa premisa de que el cambio de la energía de un sistema es igual a cero en un estado estacionario, el calor es igual al trabajo. Esto es solamente un caso específico de un sistema o de un estado estacionario, en el cual el cambio de la energía es igual a cero.
¿Listo? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Esto que está aquí es la versión resumida de todo lo que les acabo de decir para un ciclo, para un sistema cerrado, pero básicamente es lo mismo. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a esta situación. Alguien, por favor, que lea el ejercicio. Un recipiente rígido de 10 litros contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 grados Celsius con calidad de 12.3%. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 grados Celsius. Calcule la transferencia de calor necesaria para este proceso. Ok, entonces vamos aquí y vamos a copiar la información. Entonces tenemos aquí dos estados. Estado 1 y estado 2. En el estado 1 nos está diciendo que una mezcla de agua líquida y vapor. O sea que es una mezcla líquido más vapor con una temperatura de 100 grados Celsius y una presión, y una calidad de 12.3%, o sea, 0.123. Y luego nos dice que se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 grados Celsius, es decir, la temperatura del estado 2 es de 150 grados Celsius. Calcule la transferencia de calor necesaria para este proceso. Una cosa que hay que tener en cuenta es que es un recipiente rígido, entonces el volumen específico del estado 2 es igual al volumen específico del estado 1. ¿Listo? Entonces empecemos definiendo los estados. Estado 1, una mezcla líquido-vapor. Sabemos que es agua, ¿no? Era agua, ¿sí? Sí, era agua. Agua a 100 grados Celsius y una calidad de 0.123. ¿Cuánto es la presión? Presión 1. Ciento 1.42 kilopascales. 101.42 kilopascales. Muy bien. Ahora, como es una mezcla, necesitamos calcular el volumen específico y otra propiedad que ya vamos a hablar de ella. Primero calculemos el volumen específico. Necesitamos el volumen específico y para poder calcularlo necesitamos B sub F, necesitamos B sub G. ¿Cuánto es B sub F y B sub G a 100 grados Celsius? $0,001043 y el otro Ya va. 0,001043 y el otro metros. 1.6720. 6720 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Ahora, por favor, dígame cuánto es el valor del volumen específico.
0.2066 metros cúbicos sobre kilogramo. 0.2066, ¿así? Sí, metros cúbicos sobre kilogramo. Perfecto. Muy bien. Ahora, antes de calcular lo que falta, vamos a vamos a utilizar otro razonamiento desde el balance. Vamos a dejar esa línea ahí, desde el balance de energía. Recordemos que la energía, ¿cierto? La energía total de un sistema, aparte del calor y el trabajo, un cuerpo está medido como el cambio de la energía es igual al cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía. Un momento, que lo digo mal. El cambio de la energía potencial. Si nos acordamos de eso, cuando vimos la parte de energía de un sistema, la energía total de un sistema, de un cuerpo, cuando hablábamos de que era un cuerpo, una partícula y no un cuerpo con masa y volumen. Hola. ¿Cómo, profe? Que si recordamos de dónde viene esta expresión, que cuando estábamos tratando en el primer corte de la energía total que tiene un cuerpo, que ya un cuerpo no se puede hablar de que es de que como en física que era una partícula, sino que un cuerpo también tiene una energía intrínseca por existir, que es esa energía interna. Entonces, que un cambio en la energía total de un cuerpo es un cambio en la energía interna, un cambio en la energía cinética y un cambio en la energía potencial. ¿Sí recuerdan? Hola. Profe, la verdad no. Ay, Dios. Profe, eso sí lo digo. Claro que sí. ¿Y quiénes se los muestra? Primera clase fue eso. No, cuando vimos el tema de primera ley. Pues, Aquí está. ¿Se acuerdan de esto? Incremento de la energía, balance de energía. Que hablamos que la energía interna, cambio de la energía cinética potencial. Que el cambio de la energía interna se puede medir como la masa por la energía interna por unidad de masa. Lo mismo de esto y esto. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Bueno, si no recuerdan, les recomiendo que se vean un repaso de la clase. Bueno. Este sistema del que estamos hablando, o este ejercicio del que estamos trabajando, no nos habla de alturas y tampoco nos habla de que dentro del sistema hay velocidades significativas o cambios de velocidades significativos. Como no hay ni alturas ni cambios de velocidades, se puede decir que el cambio de la energía cinética y la energía potencial es despreciable. Es decir, que el cambio de la energía es netamente debido a un cambio en la energía interna. Ahora, el cambio de la energía es igual. Ahora, no. El cambio de la energía interna es igual a la energía interna del estado final menos la energía interna del estado inicial. Cuando hablamos de U mayúsculo, hablamos de energía interna total. Sin embargo, lo que nosotros tenemos tabulado en nuestras tablas es la energía interna por unidad de masa. Por eso, esta expresión se reescribe como la masa por la energía interna por unidad de masa del estado 2 menos la energía interna por unidad de masa del estado 1. Estas propiedades son las que ustedes encuentran en las tablas, denominada energía interna, como ya lo habíamos visto anteriormente.
Ahora, necesitamos hallar la energía interna del estado inicial. ¿Cómo se calcula si es una mezcla? Se calcula utilizando la misma ecuación de la mezcla. Solo que en este caso para la energía interna. La energía interna del estado 1 es igual a U sub F más X que multiplica a U sub G menos U sub F. ¿Por qué? Porque la ecuación de la calidad funciona para cualquier propiedad que trabaje entre esos dos puntos de mezcla. Entonces necesitamos U sub F y U sub G. ¿Cuántos son cada uno? ¿A qué temperatura cae? Profe, uso de F es U sub F es 419.06. 419.06 419.06. kilojoule sobre kilogramo. ¿Y U sub G? 2506.0. 2506. Punto cero. Sí, puntos. Kilojoule sobre kilogramo. Y utilizando esta ecuación, ¿cuánto nos da la energía Y eso interna da del estado 1? 675.75. 675.75. 675.75. Kilojoule sobre kilogramo. Listo. ¿Todo claro para definir el primer estado? ¿Alguien tiene alguna duda? Antes de continuar. Vale. Entonces vamos al estado 2. El estado 2 nos dice que tenemos el mismo volumen específico, es decir, 0.2066. Por favor, a 150 grados Celsius me dicen, y con ese volumen específico me dicen en qué estado nos encontramos. Pero que es una mezcla, profe. ¿Por qué? ¿Cuánto es B sub F y cuánto es B sub G? Porque están de su F es 0.001091. Ok. ¿Y B sub G? Y B sub G es 0.39248. Entonces Cero. está ahí entre ellos dos. Entonces, Ok. entre los dos quiere decir que esto es una mezcla otra vez. Profe, explique que me perdí. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? La última parte, después de que calculó el U sub 1 que tiene. Me perdí. Simplemente no hemos hecho nada, simplemente estamos definiendo qué estado es. Hemos definido que el estado es una mezcla líquido-vapor. ¿Por qué? Porque está entre B sub F y B sub G a 150 grados Celsius. Entonces, me dan, por favor, B sub F y B sub G porque necesitamos calcular la calidad. B sub F era
0.001091 metros cúbicos sobre kilogramo. Y B sub G, 0.39248 metros cúbicos sobre kilogramo. listo, por favor calculen la calidad. Cero punto 5250. ¿A todos les dio lo mismo? Hola. ¿A alguien le dio lo mismo? Ajá, estoy esperando. Sí, profe. 0.5250. Perfecto. Definido entonces la calidad, antes de continuar quiero que me respondan una pregunta. Voy a regalar un puntico por, bueno, 2 punticos por esta respuesta. ¿Por qué si estábamos en mezcla y mezcla? Si normalmente me dicen que cuando estamos en una mezcla, la presión y la temperatura se mantienen constantes. ¿Por qué en este caso hubo un cambio de temperatura? Miren que inicialmente estábamos a 100 y luego a 150. ¿Cómo la pregunta? Otra vez, repito. ¿Por qué si habitualmente nos dicen que cuando hay un cambio de fase no hay un aumento ni de la presión ni de la temperatura? En este caso estábamos en una mezcla y seguimos en una mezcla porque hubo un aumento de la temperatura. Porque entraron varios trabajos. No. Es más, el ejercicio no nos está hablando ni siquiera de trabajo. Nos está diciendo que es calor. Piensen, piensen, póngale razonamiento. Profe, no tiene que ver con respecto a la calidad que hay dentro del el cambio de calidad que hay Ajá, dentro del recipiente. pero es que cuando hay un cambio de fase, tú inicias con una calidad en 0 y se sigue aumentando la temperatura hasta llegar a una calidad 1.
se supone que durante ese cambio de Sí, pero fase, que- la temperatura se mantiene igual, ¿no? sí, pero ajá, la calidad va desde 0 hasta 1, se supone, ¿no? Y todavía no Ajá, ha llegado hasta 1, está en 50 pero, nada más, está en la mitad. ajá, entonces con más razón aún debería mantenerse constante, ¿no? Porque ella empieza a aumentar, inmediatamente sale del proceso de cambio de fase. ¿Alguien me puede Sí, pero todavía explicar? no, Ajá, todavía no ha salido el es que cambio de todavía fase. no han aumentado lo suficiente, no ha entrado el suficiente calor. Pero es que en un cambio de fase no puede haber un aumento de temperatura por mucho calor que tú le metas. Es que eso es lo que estamos hablando. Porque estamos en un estado estacionario. No. Que si fuera estado estacionario no había un cambio de la energía, no hubiera un cambio de propiedades. Aumenta la presión. Aumenta la presión. Bueno, aumenta la presión. ¿Por qué aumenta la presión? Si también la presión estamos hablando de que también se mantiene constante. Piensen un momentico, yo voy a ir a encender las luces de la casa. Volví. ¿Quién me responde? Repita la pregunta. Porque si seguimos en una mezcla, estamos en una mezcla y seguimos en una mezcla, porque hubo un aumento de la temperatura. Bueno, digo yo la respuesta. Ocurre que la presión y la temperatura se mantienen constantes siempre y cuando el volumen tenga libertad de expandirse. Si no hay libertad para expandirse, como es en este caso, que estamos en un recipiente rígido, solamente le queda una opción, y es que existe un cambio de temperatura y de presión. Si se dan cuenta, el volumen específico se mantiene igual. Como el volumen específico se mantiene igual, el agua no tiene para dónde expandirse. Como no tiene para dónde expandirse, motivo, toca aumentar temperatura y presión para poder representar la energía que nos está entrando al sistema. ¿Es claro eso? Pues sí.
Vale. Entonces ahora necesitamos calcular la energía interna. Para calcular la energía interna necesitamos U sub F y U sub G a 150 grados Celsius. Uso de F es 631. 631.66 66. kilojoule sobre kilogramo. ¿Y U sub G? 1927.4. Ah, 1900, disculpe. no. No, 2559.1. 2559.1 kilojoule sobre kilogramo. Y eso nos da una energía interna del estado final de ¿cuánto? $1,643. 1643 punto 566. 566 kilojoule sobre kilogramo. Muy bien. Lo último que nos queda es lo que nos pide el ejercicio, calcular la transferencia de calor para este proceso. Para calcular la transferencia de calor necesitamos la cantidad de masa. El sistema nos dice que tenemos un volumen de 10 litros. 10 litros a metros cúbicos, ¿cuánto es? $10,000, profe. 10.000 metros cúbicos. No, son 1.000. 1.000 metros cúbicos. 0.01. 0.43 metros cúbicos. 0.43. No, ninguno. $0.01. Eso sí. Un metro cúbico. Ajá. Un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Ojo con eso. 0.01 metros cúbicos. Como el volumen específico no cambia, no importa cuál de los volúmenes específicos tomemos, tenemos que volumen específico es igual a volumen sobre masa. La masa es igual a volumen sobre volumen específico. ¿Cuánto nos da la masa del sistema? $0.04. 0.04 kilogramos, ¿sí? 84. Sí. Voy a ponerlo acá abajo. Okay. Sí. 0.0484, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, ya con esto podemos calcular el balance o hacer el balance de energía. Recordemos que Q menos W igual al cambio de la energía. En este caso, el cambio de la energía, como definimos arriba, es el cambio de la energía interna. ¿El sistema nos está hablando de algún trabajo que entre o salga del sistema? No. No. Quiere decir que Q
es igual a la masa por la energía interna 2 menos la energía interna 1. Ya tenemos la masa, tenemos las energías internas. ¿Cuánto nos da el calor? $46.84. 46. .84. .84. ¿Qué kilojoule? Kilo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿Difícil? Está Fácil, chévere, bro. difícil, chévere. Bueno. Anoten y me avisan para continuar. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. No, profesor, siga. Ya, puedo continuar. Con mi parte, sí. Los demás. Bueno, si no hay respuesta, tomo eso como un sí. Vamos a hacer este ejercicio. Y con este terminamos. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿La clase o el tema? La clase. Un Un recipiente. recipiente rígido. ¿Cómo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Carajo qué? Es un
Hizo milagros. Milagro, si no te das cuenta, llevamos 1 hora y media. Cuando terminemos, ya llevaremos 2 horas pasaditas. Tampoco es tan Bueno, milagro. profe. Vamos a terminarlo rápido. Hágale pues. Ahora sí lean. Un recipiente rígido de 0.43 metros cúbicos contiene al principio un vapor húmedo de agua a 168 grados Celsius. Entonces se calienta el agua hasta que llega al estado de punto crítico. Calcule la masa del agua líquida, el volumen que ocupa el líquido en el estado inicial y la transferencia de calor. Vale. Entonces, vamos allá. Primero saquemos los datos. Tenemos nuevamente 2 estados. Estado número 1. Bueno, esto va por aparte del volumen. Bueno, el volumen es de 0.43 metros cúbicos. Listo. Un recipiente rígido de 0.43 metros cúbicos contiene en principio vapor húmedo. Como es vapor húmedo, podemos inferir que es una mezcla líquido-vapor, que está a 168 grados Celsius. Entonces se calienta el agua hasta que llega al estado de punto crítico. El estado 2 es el punto crítico. Calcule la masa del agua, el volumen que ocupa el líquido en el estado inicial y la transferencia de calor. ¿Alguien me quiere ayudar a resolver este ejercicio? ¿Por puntos? Hola. ¿No? Bueno. Profe, lo primero no sería... Yo, profe. ¿Quién dijo yo? La chica que dijo yo. Anabel. Ajá, Anabel, cuéntame. ¿Qué Bueno, crees tú que harías? tenemos que calcular el volumen específico 1 y el volumen específico 2. Correcto. ¿Por dónde empezarías tú? Pues creo que el volumen específico 1. El volumen específico 1. ¿Y cómo lo calcularías? Porque solo tenemos una temperatura, ¿no? Sí. Eso quiere decir que no se puede calcular empezando por el 1. No. Correcto. Tenemos que empezar primero por el estado 2. número 2. Acá sí. Acá sí sabemos cuál es el punto crítico. El punto crítico del agua es el último que aparece en las tablas. Me dices, por favor, temperatura y presión. Temperatura 370. 70 cerrado, yo creo. ¿No era como 300? No. 370.95 370.95 grados centígrados. 73, profe. Celsius. 373. Ya que era 370. 73. Es que no veo. Está ciega. Sí, yo soy ciega.
333.70 y qué? 5. 95. ¿Y la presión? 2000, no, 22, sí, 22.064 kilopascal. Muy bien. Ahora necesitamos el volumen específico Volumen específico 2. y la energía interna. Tú puedes, Anabel. ¿Cuánto es el volumen específico? 0.003106 metros cúbicos sobre kilogramo. Ajá. Ya ¿Y la energía interna? voy. $2015.7 kilojoules sobre kilogramo. Muy bien. Ahora sí, ¿qué hacemos para definir el estado 1? Como tengo el volumen específico 2, creo que es igual al volumen específico 1, ¿no? Es el mismo. Correcto, porque estamos en un recipiente rígido. Exacto. Así que el volumen específico 1 es de 0.003106 Metros cúbicos sobre kilogramo. y sabemos que es una mezcla a 168 grados Celsius. O sea que necesitamos B sub F y B sub G a 168. Para hallar la calidad. Toca, me imagino que toca interpolar, porque creo que eso va de 5 en 5. ¿Interpolo o me ayudáis? No, interpola, por favor. Voy. Cuando tengas B sub F, me lo das. Tum, pum, 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 pum. Tú puedes, Anabel. Tú puedes. Ya tengo uno. Ya tienes B sub F. Sí, 0.00116. 11 6 metros cúbicos. sobre kilogramo. Por favor, los demás vayan haciendo lo mismo y a ver si quién quita, porque de pronto Anabel puede cometer un error. Que vayan verificando.
Mi gata les manda saludos. Creo que ya. Cuéntamelo. 0.254536. 25, 45. Puede que dan 37. Ah, ya lo puse así. Bueno. Ese 6 o ese 7 tampoco va a hacer la diferencia. ¿Listo? Ahora, Ahora creo que vamos para la calidad, ¿no? correctísimo. Sería volumen específico de el que está ya con la masa, ¿no? ¿Cómo? Sería, creo que la fórmula sería B menos B sub F sobre B sub G menos B sub F. Ese. eso es. Sería 8.08 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Muy bien. Ahora necesitamos calcular las energías internas. O sea que toca interpolar otra vez, imagínate. Necesitamos un sub F y un sub G. Por eso dije que este era un poquito más larguito, no porque sea difícil, sino por las interpolaciones que toca hacer. Profe, ¿Sí? para mí la calidad me dio 1.69. No sé si estoy mal yo. ¿Te dio la calidad cuánto? 1.69, no sé si es malo No. soy yo. Seguramente estás mal tú porque la calidad no puede ser mayor a 1. Solo puede ser.
Ya voy, profe, espera y reinicio mi cerebro. ¿Cómo que reinicias tu cerebro? No, mentira, ya tengo uno. 709 punto. ¿Qué? La F. 709 Ese, punto. 709. Punto 503 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y U sub G? Se me dio 2573.5 kilojoules. Listo. Ahora necesitamos la energía interna de este estado. Con la calidad. Setecientos veinticuatro punto 60 Punto 60 kilojoules sobre kilogramo. kilogramos. Muy bien. Ya tenemos los datos, ahora sí podemos empezar a calcular las cosas. Ahora sí, puedo usar la. Primero, calcule la masa del agua líquida. La masa del agua líquida. Entonces, vamos aquí. Vamos a sacar este espacio para... entonces... Bueno, creo que la masa sería igual al volumen sobre el volumen específico, ¿no? Correcto. La masa sería igual al volumen, que es 0.43 metros cúbicos, sobre el volumen específico, da igual de cualquier estado porque es el mismo. 31,06. ¿Cuánto nos da la masa? $138.44 kilogramos. Kilogramos. Pero esa es la masa total. Ahora, nos están pidiendo la masa de agua, o sea, MF. ¿Qué se te ocurre, Anabel? Creo que me iría a la... ¿Cuál? Recuerda la otra fórmula de la calidad. ¿Cuál es la otra fórmula de la calidad? Recordemos, Anabel, que la calidad es igual a la masa del gas sobre la masa total. Sobre la masa, sí, sobre la masa total. Y eso nos da un porcentaje. Entonces, el resto del porcentaje, ¿qué está midiendo? Si este mide la masa del gas, el resto del porcentaje, ¿qué está midiendo? La masa total. No, la masa del líquido. A la masa del líquido. Recordemos que una mezcla es un compuesto de líquido y vapor. Y vapor. Si la calidad mide el vapor, el resto está midiendo cuánto es la cantidad de líquido. O sea que la masa del líquido sería 1 menos la calidad por la masa total. Y eso nos da la cantidad de líquido.
Me da 137.32 137.32 kilogramos. kilogramos. O sea que la masa del vapor es la calidad por el... O la masa total menos la masa del líquido, o la calidad por la masa total, como tú quieras hacerlo. Ok. La hice multiplicando la calidad por la masa total. Me da Ok. 1.1185. 1.1185 kilogramos. Perfecto. Ya tenemos la primera parte, la masa del líquido. Ahora que nos dice el volumen que ocupa el líquido en el estado inicial. Perfecto. Voy a borrar esto de acá arriba y vamos a hacer un razonamiento. El líquido en una mezcla de líquido más vapor, ¿en qué estado se encuentra? Piensa, Anabel. ¿En qué estado crees tú que se encontraría si está a punto de cambiar de fase? Pues sería una mezcla de líquido vapor saturada, ¿no? Sí. No, pero estamos hablando de esa mezcla solo en la parte líquida. Nos están preguntando por Bueno, el el volumen de esa líquido parte. saturado. Sería líquido saturado, porque está en una mezcla, es líquido, pero está a punto de cambiar de fase, ¿cierto? O sea que el volumen específico de solo esa parte líquida es igual al B sub F, ¿o no? Sí. Perfecto. Si tenemos la masa líquida y tenemos el volumen específico de la fase líquida, podemos calcular el volumen de la fase líquida, ¿o no? Sí. Perfecto. Volumen es igual al volumen específico de la fase líquida, y este volumen de líquido, por la masa del líquido. Me da 97.000, no, ¿Qué? 90. Es el volumen F. Sí, el B sub F, 0.001116. Ah, ya. Es que estaba multiplicando, era el otro. Pam, 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 pam. Ahora sí, me da 0.1526. 0.1526 metros cúbicos. Cúbicos. Muy bien. Denme un momento que están tocando la puerta de aquí de la casa. Y ya enseguida continuamos. Listo, ya volví. Perfecto, ya tenemos el volumen de la parte líquida. Ahora, por último, necesitamos la transferencia de calor. ¿Cómo hacemos, Anabel?
Me voy a la fórmula de Q menos W igual a transferencia de calor. A la transferencia de calor, no, al cambio de la energía. Ah, eso, el cambio de la energía. ¿Hay trabajo que entra? No. No, lo quito. Perfecto. Y con respecto al cambio de la energía, es Me igual al quedo. cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética, el cambio de la energía potencial. ¿Hay energía cinética y potencial? Las elimino. Perfecto. Nos queda entonces que Q es Q igual sería igual a la masa al cambio de la energía interna, sea masa por Q2 menos Q1. donde esta masa es la masa total, 238. Sí. ¿Cuánto es el calor necesario para que esto ocurra? Voy. Me da 17.900. 17.900 kilojoules. Kilojoules. Listo. Y con esto hemos terminado este maravilloso ejercicio. ¿Qué les parece? O sea, hay que comprenderlo bastante, pero no es imposible de hacer. Correcto. Y hay que interpolar. Así que tienen que saber interpolar. Y hay que ponerle mucha lógica a las situaciones. Y hay que tener obviamente los conceptos claros. Mira lo de la parte de la calidad. Bueno, copien. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Listo, profe. Próxima clase. Intenten resolver este ejercicio. Quiz. No, quiz no. Por cierto, hablando de quiz. Vamos a ver.
¿Cuándo nos toca? El 10, no, el 3 de mayo. O sea que de hoy en 15 es el quiz. Chan, chan, chan. Háganse este ejercicio. Ya. Bueno, voy a proceder a dejar de grabar y a pasar lista.